Hola, hoy les hablaremos sobre la pedagogía crítica, más específicamente de las principales corrientes actuales de la pedagogía crítica. Empecemos. Cuando hablamos actualmente de la pedagogía crítica, nos referimos formal y principalmente a dos corrientes que, por su relevancia, han marcado este paradigma y que lo hemos clasificado en modelos reproduccionistas y enfoques comunicativos de la resistencia. Los modelos reproduccionistas consideran a la escuela como un apéndice ideológico del Estado, que tiene como función principal reproducir las relaciones de poder. También estima que la escuela es un instrumento que desempeña un papel reproductor de las relaciones sociales y culturales dominantes. Desde este enfoque, se le niega al sujeto toda capacidad de autonomía frente a la estructura, es decir, la estructura que puede ser la familia, el Estado, la escuela, etc. Contribuye la variable dominante que determina la acción de los agentes sociales. Este paradigma ha sido considerado como estructuralista, a pesar de que la mayoría de sus exponentes de una u otra manera toman ciertos elementos del marxismo, lo cual metodológicamente podría ser contradictorio, ya que Marx usó el método dialéctico y el concepto de totalidad, modo de producción, que no tiene la connotación de estructura, sino de conjugación o condensación de las partes en el todo. Muchos de los partidarios del modelo reproduccionista consideran que existe una correspondencia entre la escuela y el universo económico, ya que la función primordial de los centros educativos es clasificar la fuerza de trabajo para el mercado laboral, según las necesidades de las clases poseedoras de los medios de producción, pero al mismo tiempo estiman que la fuerza laboral útil es sometida a los valores dominantes por medio de la reproducción ideológica que ejercen los que poseen el poder y la riqueza. Por otra parte, en una perspectiva novedosa, el enfoque comunicativo de la resistencia hace una serie de crítica a la crítica del paradigma reproduccionista, pero principalmente desaprueba a la pedagogía tradicionalista conductual positivista. Su punto de partida es que el sujeto, a pesar de estar sometido a una serie de instituciones coercitivas, ostenta la capacidad de resistir. Por otro lado, reivindica el saber dialógico intersubjetivo que tienen los individuos y su disposición a transformar su entorno. A pesar de reconocer que la escuela es un instrumento más de transmisión ideológica a favor del poder, este enfoque sostiene que los sujetos involucrados en el proceso educativo no solo gozan de la posibilidad de resistir, sino también de intervenir para modificar la realidad social. Con respecto a las relaciones que se establecen en el aula, se considera que el educador tiene como misión ser un facilitador del diálogo, que el aprendizaje debe darse en un plano horizontal por medio de la interacción comunicativa entre maestro-alumno y que la escuela no es únicamente una reproductora del orden y cultura dominante, sino que también puede convertirse en un lugar alternativo de creación cultural. Antonio Gramsci fue un pensador italiano considerado como uno de los postmarxistas más interesantes e importantes del siglo XX. Muere muy joven debido a que tuvo una salud frágil, la cual se agravó cuando fue detenido en múltiples ocasiones y encarcelado definitivamente bajo el régimen fascista, acusado de promover ideas revolucionarias de orientación comunista. Algunos de los grandes méritos de Gramsci fueron haberle enseñado a los obreros a conocer el mundo fundado en el antagonismo de clases y la necesidad de luchar por un orden nuevo, donde no existan ni explotadores ni explotados, la sociedad socialista. A pesar de su corta vida, la producción intelectual de este luchador italiano es enorme, entre las que se destaca su gran obra Cuadernos de la cárcel. Esta obra está conformada por más de 3.500 páginas manuscritas que Gramsci escribió durante el periodo que permaneció encerrado y enfermo. También se han recopilado parte de las obras de Gramsci a partir de temas de interés y se toma como fuente sus artículos periodísticos, así como ensayos, comentarios, ponencias en congresos políticos, entre otros escritos. Por otra parte, muchos autores a partir de los años 70 redescubrieron la riqueza del pensamiento gramsciano y han escrito una serie de obras inspiradas en los postulados de este intelectual italiano. El pensamiento teórico de Gramsci y su vinculación con la educación.
Dos son los dos grandes temas políticos que este intelectual analiza y enlaza con la educación. En primer término, él trata de explicar por qué el capitalismo aún sobrevive, a pesar de todas sus contradicciones y de la decadencia tan anunciada por Marx. En segundo lugar, Gramsci diseña un modelo de estrategia política para luchar y derribar el capitalismo y así poder construir una sociedad socialista, la cual debería ser más justa. El desarrollo de estas dos problemáticas estarán entrecruzados por distintos temas educativos. En relación con la primera temática, Gramsci sostiene que la clase burguesa mantiene su dominio no solo debido a su poder económico y al ejercicio de coerción física, sino también a su control ideológico. Por medio de estos mecanismos, la clase dominante impone una serie de valores y creencias con las que logra persuadir y dominar a las clases subalternas. En este sutil proceso en el cual la burguesía mantiene la hegemonía, contribuyen diversas instituciones como son la familia, la iglesia, los medios de comunicación y la escuela. Para Gramsci, la hegemonía se ejerce cuando, con el fin de asegurar sus intereses, una clase dirigente compuesta por una alianza de personas que él denomina bloque histórico es capaz no solo de ejercer coerción sobre una clase subordinada, sino también se despliega una autoridad social total sobre toda esta clase. La forma como se ejerce la hegemonía es por medio de la combinación de fuerzas y consenso. Para Gramsci, la sociedad civil está formada por el conjunto de organismos vulgarmente llamados privados. También estima que la sociedad civil tiene un campo de acción amplio. Puede ser considerada como una ideología de la clase dirigente y abarca todas las ramas de la ideología a nivel del derecho, la economía, el arte, las ciencias, etc., pero también es pensada como una concepción del mundo que se manifiesta mediante diversas formas, como la filosofía, la religión, el sentido común y el folclore. Asimismo, se expresa como dirección ideológica de la sociedad. Gramsci considera al Estado como sociedad política. Louis Althusser, teórico de la reproducción. Louis Althusser, filósofo francés, es uno de los intelectuales más importantes en la tradición marxista contemporánea y a partir de los años 60 marca una gran influencia en las teorías educativas de la reproducción. Por su postura teórica se le ubica como estructural marxista. Con el fin de recuperar la verdadera esencia del pensamiento de Marx, que había sido dogmatizado por el estalinismo y convertido en un verdadero catecismo, Husserl realiza una relectura de la obra del pensador germano. Los hallazgos que hace el filósofo francés se encuentran principalmente en dos de sus libros, los cuales les muestro a continuación. En su análisis, Althusser centra su interés en lo que denominó los tres componentes de la sociedad o formación social, los cuales son la política, la economía, la ideología. Para él, estas tres regiones gozan de una cierta autonomía, pero al igual que Marx, considera que la economía mantiene un papel determinante, pero solo en última instancia. A pesar que este filósofo no escribió específicamente nada sobre pedagogía, su libro Ideología y apartados ideológicos de Estado constituyen la base del modelo teórico donde su tesis central es que la educación y otros apartados ideológicos de Estado constituyen los mecanismos que ayudan a la reproducción de las relaciones sociales de producción. La reproducción de la sociedad. Para explicar el proceso de reproducción, Althusser inicia un razonamiento parafraseando Marx, quien advertía que, incluso un niño sabe que si una formación social no reproduce las condiciones de la producción al mismo tiempo que produce, no sobrevivirá ni un año. Es decir, si una formación social quiere mantenerse como tal, tiene necesariamente que reproducirse. Según Althusser, en la sociedad capitalista industrial, este aprendizaje se realiza en una serie de instituciones, donde la escuela cumple un papel preponderante. Estas instituciones desempeñarían un papel doble, es decir, enseñan las habilidades y conocimientos necesarios para la producción. Se constituyen en correas transmisoras de inculcamiento ideológica. Entonces, para él, la escuela reproduce las fuerzas de trabajo en dos vertientes: porta conocimientos y enseña habilidades, pero también somete ideológicamente
afirmando que así como la escuela u otras instituciones del Estado como la Iglesia, Ejército, enseñan habilidades que aseguran la sujeción de la ideología dominante o el dominio de su práctica. El filósofo francés, como buen marxista, decía que la reproducción considera al Estado como función principal perpetuar las relaciones de explotación y así eternizar el sistema capitalista. Este lo distingue en el poder del Estado y el aparato del Estado. Y estos constituyen el sistema judicial, que son la policía, los tribunales, las fuerzas militares, las cárceles, etc. En pocas palabras, son las que ejercen la violencia. Este sistema está conformado por los aparatos represivos del Estado, el cual su papel consiste en asegurar, ya sea por la fuerza física o no, las condiciones políticas de la reproducción de las relaciones de producción, y por los aparatos ideológicos del Estado. Estos están conformados por instituciones precisas y especializadas, tomando como propuestas el aparato ideológico de Estado religioso, es decir, el sistema de las diferentes iglesias, el aparato ideológico de Estado escolar, es decir, el sistema de diferentes escuelas públicas y privadas, el aparato ideológico de Estado familiar, es decir, interviene en la reproducción de la fuerza de trabajo, el aparato ideológico del Estado jurídico, es decir, son las leyes y también pertenece al aparato represivo. El aparato ideológico de Estado político, es decir, el sistema político con sus diferentes partidos. El aparato ideológico de Estado sindical, es decir, las agrupaciones sindicales. El aparato ideológico de Estado de información, es decir, prensa, radio, televisión, etc. El aparato ideológico de Estado cultural, es decir, las letras, bellas artes, deportes, etc. Estos cumplen con la función de transmitir ideología. ¿Qué es una ideología? La ideología es un sistema de representaciones de la realidad que posee una dimensión psíquico-práctica, en el sentido que implica un sistema de representaciones imaginarias que se exteriorizan en prácticas o acciones. Esto afirma que se objetivan en nuestros gestos, rituales, conductas y actitudes en general. La aplicación práctica del modelo reproduccionista crítico. Rasgos más comunes de esta tendencia histórica. Primer término, estiman que existe una autonomía relativa entre el sistema educativo y la organización social de clases. Segundo término, le otorgan poca importancia al conflicto en el seno de las instituciones educativas, a excepción de Bernstein. La mayoría de estos teóricos le conceden muy poco valor a las posibilidades de que los agentes educativos resistan a los embates de la reproducción. Más bien, estos agentes son concebidos como entes pasivos para transformar su entorno. Tercer término, se relaciona con la clase dominante para mantener la estructura de clases, la cual constituye la base más importante en la sustentación, distribución y reproducción del poder. Cuarto término, el más común de esta corriente, es que al sistema educativo se le considera como una de las instituciones más importantes en la formación de estructuras mentales, las cuales favorecen y nutren las relaciones de dominación. Fundación teórica de Pierre Bourdieu y su análisis sobre el sistema escolar. En primer término, Bourdieu introduce en la sociología el rigor de la reflexión filosófica, sin que ello signifique restringirla a la ambigüedad de las maroteorías sobre los sistemas sociales. Es decir, construye su herramienta teórica donde se incluye la teoría de los campos hábitus, reproducción, estrategia, teoría de la violencia legítima, arbitrariedad, cultura social, capital simbólico, etc.
no con el fin de encontrar y dar respuesta universal, sino buscando con este instrumental los vínculos específicos que contiene cada fenómeno que estudió. Segundo término, Bourdieu no se cobija en ningún cuerpo teórico específico, sino que, por el contrario, establece canales de comunicación entre autores, que en el ámbito ortodoxo de la cultura intelectual a niveles de los teóricos tradicionales, de las ciencias tradicionales, podría parecer una blasfemia, es decir, que está construida a partir de una multireferencialidad compartiendo los postulados de algunos pensadores, pero al mismo tiempo lo critica. El pensamiento relacional de Bourdieu considera que el funcionamiento clasificatorio del pensamiento constituye un obstáculo al progreso de la investigación, ya que proscribe la invención intelectual y agrega que la única manera de enriquecer una cultura teórica no es estableciendo una relación pragmática con los diversos autores de puro y simple eclecticismo, sino de forma relacional. Es decir, busca construir un pensamiento relacional que él denomina mediación y que consiste en una construcción relacional del objeto. Se trata entonces de que por medio de una construcción relacional se tenga una actitud vigilante del objeto, para que se encuentren los errores y los elementos que lo engendran, pero también para descubrir los medios para superarlos.